Muy buenos días. Te doy la bienvenida a mi cocina, donde en esta ocasión les voy a decir cómo preparar este delicioso plato de aguadito de pollo, que es una sopa típica de la gastronomía peruana, muy nutritiva y reconstituyente, sobre todo en épocas de frío. Anotar los ingredientes que necesitamos: medio pollo cortado en trozos, limpio de grasas y piel, 250 gramos de arroz redondo, una papa cortada en trozos pequeños, puesta en remojo para evitar que se oxide hasta el momento en que vamos a echar a la preparación. Una zanahoria mediana cortada en cuadraditos pequeños, medio manojo de culantro, un pimiento rojo mediano, limpio de semillas y venas. Yo lo tengo cortado en julianas, pero puedes cortarle según sea tu gusto. 2 cucharadas de ají amarillo molido. Una cebolla grande picada en cuadraditos muy finos. 2 dientes de ajos picado finamente o una cucharada de ajos molidos. 100 gramos de alverjitas frescas. 100 gramos de maíz fresco desgranado. Pimienta y comino molido. Sal y aceite de oliva. Antes de empezar la preparación, vamos a lavar y secar muy bien los trozos del pollo. A continuación, echaremos sal, un poco de comino y un poco de pimienta. Masajeamos un poco y reservamos. También vamos a lavar el culantro hasta que quede bien limpio, desechando las hojas muertas. Luego separamos las hojas de las ramas y las ponemos en una batidora. Agregamos 2 cucharadas de agua y vamos a licuar. Y también reservamos. Ahora ponemos un poco de aceite que cubra el fondo de una cacerola. Cuando tengamos el aceite caliente, vamos a ir echando las piezas de pollo. En el aceite caliente vamos a sellar los trozos de pollo por ambos lados. Y vamos a esperar un poco que se dore. Una vez dorado por ambos lados, vamos a ir reservando en un plato. En el mismo aceite le voy a agregar la cebolla y los dientes de ajo. Cuando esté transparentando la cebolla, le vamos a agregar un poquito de comino, un poquito de pimienta y las 2 cucharas soperas de ají amarillo. Vamos a sofreír bien el ají amarillo. Cuando el ají amarillo está bien integrado al sofrito,
le vamos a agregar el cilantro o culantro. Una vez que el cilantro también está bien integrado al sofrito, le vamos a agregar los trozos de pollo. Le voy a agregar el pimiento cortado en juliana. También le voy a agregar las zanahorias cortaditas finamente. Y después de mezclarlo, le voy a agregar 2 litros de agua. También se puede agregar caldo de pollo, caldo de verdura, lo que tengas a mano. Le vamos a dejar 10 minutos tapado. Después de los 10 minutos de cocción, vamos a agregar las papas. Y el arroz. Removemos un poco y vamos a dejar otros 10 minutos más. A fuego suave. Luego removemos y agregamos las alverjitas y el maíz desgranado. En mi caso estoy utilizando ambos ingredientes congelados, por lo que le voy a dejar otros 10 minutos más de cocción. Si vas a utilizar el maíz y las alverjitas frescas, puedes echarlo junto a las papas. Terminado el tiempo de cocción, comprobamos que las papas están bien cocidas y que el punto de sal esté a nuestro gusto. Quitamos del fuego y dejamos reposar antes de servir. Servimos caliente y ya podemos disfrutar de este delicioso y sustancioso plato de aguadito de pollo. Una receta sencilla y fácil de preparar, bien nutritiva, aromático y de sabor intenso. Espero que esta receta sea de tu agrado. Si es así, te invito a suscribirte a mi canal para no perder la siguiente receta.